Una mujer humilde deja flores en una tumba, hasta que el CEO revela un inesperado secreto. María se arrodilló una vez más frente a la tumba de su madre, las flores frescas en sus manos añadiendo un toque de color a la fría piedra. Era la misma rutina, el mismo gesto, pero hoy el peso de la tristeza parecía más intenso. La soledad empezaba a anidar en su corazón y la vida se sentía como una montaña que debía escalar sin descanso. Mientras el viento soplaba suavemente, podía prácticamente escuchar la voz de su madre: no olvides tus sueños, niña. Cada paso es significativo. Pero, ¿cómo seguir soñando cuando la realidad apretaba cada día más? Cuando llegó a la multinacional para la que trabajaba como limpiadora, la atmósfera era diferente. El bullicio de ejecutivos apresurados chocaba con su propia calma, convirtiendo un lugar habitual en un campo de batalla. María sentía como la mirada despectiva de algunos compañeros la descalificaba, como si su labor no valiera nada entre las exigencias de aquella torre de cristal. Las charlas sobre lanzamientos de productos, estrategias de mercado y contratos importantes parecían un idioma ajeno. Por momentos, su corazón se llenaba de angustia, sintiendo que su esfuerzo se perdía en el aire enrarecido de la competencia. Mientras pulía el suelo de la oficina del CEO, un rostro conocido apareció de repente. Era Manuel, ese hombre que parecía tenerlo todo, su presencia siempre imponía. De pronto, ella vio cómo su mirada se detuvo en un marco de fotos antiguo que había en su escritorio. Era una imagen de su madre, sonriendo, llena de vida, un recuerdo de quien había sido. Las lágrimas empezaron a brotar en sus ojos, y la tristeza se convirtió en una punzada aguda en su pecho. ¿Por qué estoy así?, pensó, ¿por qué no puedo dejar ir esta carga? Podía sentir el mundo desmoronándose a su alrededor en aquel instante. Fue un momento de revelación. Manuel había conocido a su madre, pero eso era un secreto que muy pocos sabían. ¿Por qué recordarla? ¿Sería posible que él tuviera alguna conexión con lo que ella había dejado atrás? Esa idea la llevó a juguetear con pensamientos tortuosos, entre el anhelo y el miedo. ¿Podría él querer reconocer su legado? Pero, ¿qué significaría eso para ella? Su mente se llenó de preguntas. No solo luchaba por su propio futuro, sino por honrar el sacrificio de una mujer que había soñado en silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se tornó pesado en la sala, una mezcla entre la posibilidad de un cambio y la lealtad a sus raíces. Manuel la miró a los ojos y, en ese silencio cargado de promesas, le ofreció una oportunidad que podía cambiarlo todo: el puesto de su madre. María sintió como si una tormenta se alzara en su interior, una mezcla de esperanza y miedo que la consumía. El dilema se tornó claro: ¿debería aceptar el reconocimiento que conllevaba un camino distinto del que su madre había trazado para ella? Pero también, ¿podría ser que al hacerlo traicionaría los valores que había aprendido? El corazón le latía con fuerza. Mientras el futuro se dibujaba incierto ante ella, María sabía que, sin importar la decisión que tomara, las sombras del pasado seguirían acechando. Con cada opción, el legado de su madre la observaba, y la distancia entre los sueños y la realidad se volvía más cortante. ¿Podría ella ser la arquitecta de su propio destino, o cedería ante la fuerza del recuerdo? La historia de una madre olvidada aún debía develarse, y María tenía ante sí la posibilidad de poner su pluma en aquel papel en blanco, pero el miedo la retenía. La propuesta de Manuel resonaba en su mente como un eco incesante, un susurro que desafiaba su lógica. ¿Aceptar el puesto de mi madre? La idea parecía un lujo con un costo desconocido, y esa dualidad la llevó a un mar de introspección. Durante la noche, sus pensamientos batallaban mientras la niebla cubría su pequeño apartamento. Se sentó en la cocina, con una taza de café en las manos, buscando claridad.
Cada sorbo la acercaba un poco más a la realidad de lo que esto significaba. En sus momentos más humildes, su madre había hablado de la dignidad del trabajo, de cómo cada tarea, por trivial que pareciera, tenía un propósito. Esa filosofía parecía ahora chocar con la oportunidad que se presentaba, una oportunidad que quizás se asemejaba más a un seductor engaño. El día siguiente trajo consigo una atmósfera de tensión. María llegó a la oficina sintiendo la presión en sus entrañas. Las miradas de sus compañeros aún eran frías, suspiro tras susurro, sentía cada fragmento de juicio hacia su presencia y labor. Sin embargo, en el rincón de su mente, la idea de Manuel continuaba ardiendo como un fuego que no podía apagar. Cada vez que la realidad la golpeaba, la imagen de ese puesto la mantenía en pie. Al salir de los servicios de limpieza en su primer receso, se encontró con una hoja de papel en la mesa del break. Era un esquema de la presentación que Manuel había preparado para la junta de directores. Sin pensar, María tomó el documento y, con un temblor nervioso, estudió cada línea. Palabras y datos que antes eran ajenos comenzaron a cobrar vida. Su mente empezó a transformar su antiguo papel de observadora en la búsqueda de respuestas. ¿Podría tener una parte en esta narrativa? ¿Qué pasaría si se preparara para más de lo que había imaginado? Las primeras ideas comenzaron a tomar forma en su mente. Esa noche, mientras el mundo exterior se sumía en la oscuridad, María desarrolló un plan. Pasaría las siguientes semanas absorbiendo el conocimiento que irradiaba de la vida corporativa, estudiando presentaciones, estrategias y cualquier cosa que pudiera hacer la voz en ese mundo ajeno. Ya no se trataría solo de un trabajo, sino de un camino hacia la reivindicación personal y tal vez hacia un legado inesperado. Aquello representaba la posibilidad de un reconocimiento que había anhelado en silencio durante mucho tiempo. Poco a poco, María se atrevió a acercarse a Manuel, pidiendo consejos sobre un proyecto. A medida que los días avanzaban, sus interacciones empezaron a ahondar en una relación de mentoría. Su confianza comenzó a florecer, y por primera vez sentía que no era solo la limpiadora, sino una mujer con aspiraciones, una mujer que podía forjar su propia identidad. Sin embargo, esta nueva etapa no vino sin sus peligros. Las miradas en la oficina comenzaron a cambiar, la hostilidad se tornó en celos y murmullos sobre su habilidad para escalar. María se dio cuenta de que no solo estaba luchando con sus demonios internos, sino que enfrentaba el resentimiento de aquellos que consideraban que ocupaba un espacio que no le pertenecía. Con cada paso que daba hacia adelante, la adversidad crecía, su propio entorno se convirtió en un campo de batalla. Finalmente, llegó el día de la presentación en la que Manuel había decidido darle un espacio. La sala estaba llena de rostros expectantes, su corazón palpitaba en sus oídos, y mientras se colocaba junto a la mesa presentada, una pregunta resurgió: ¿conseguiría avanzar o caería en la sombra de su propia duda? Sería el momento de demostrar que no era solo una limpiadora, sino una mujer dispuesta a luchar por su lugar en el mundo. Dando un respingo nervioso, se dispuso a hablar al grupo, pero antes de hacerlo, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un rostro inesperado apareció, y su corazón se hundió al reconocer a uno de sus antiguos compañeros que no había visto desde hacía tiempo. La revelación que traía consigo cambiaría el rumbo de toda la reunión y podría desmantelar todo lo que había construido. María sintió que el aire se le escapaba cuando vio a Javier, su antiguo compañero de la universidad. Su presencia en la sala era como un relámpago en un cielo despejado, iluminando un pasado que prefería mantener oculto. Javier había sido un compañero con grandes aspiraciones, una mente brillante que se había deslizado hacia un trabajo en el área financiera, mientras ella se veía atrapada en un ciclo de trabajos humildes. El silencio de la reunión se cortó con el murmullo de la incredulidad, la curiosidad esperando a ser respondida. ¿Qué hace aquí?, se preguntó María. No podía permitir que su mente se dispersara, tenía que concentrarse en la presentación, en demostrar su capacidad. Sin embargo, el temor se aferró a su corazón como un yugo. Javier, al ver a María, esbozó una sonrisa que no hizo más que intensificar su angustia. No era solo un recuerdo del pasado, era una representación de todo lo que había dejado atrás. Mientras el resto de los asistentes se acomodaban en sus asientos, él tomó el micrófono. Su voz resonó en la sala con una seguridad que María anhelaba, pero que a la vez la asustaba.
Hola a todos, es un placer estar aquí nuevamente. Algunos me conocen, yo trabajé con Manuel un par de años atrás y ahora he venido a presentar una propuesta que creo que puede beneficiar a la empresa. Las palabras fluyeron de sus labios como un río de confianza. María se sintió tambalear, el drástico giro de los acontecimientos había desplazado su enfoque. La razón de su presencia generaba una rémora sobre su propia voz. Sin embargo, al escuchar los pormenores de la propuesta que Javier exponía con tanto fervor, un aire de desafío comenzó a crecer en ella. Había un aire de competencia, como si sus destinos volvieran a entrelazarse. María se dio cuenta de que se había convertido en la protagonista de su propia historia, no podía permitir que el pasado la arrastrara de nuevo a la sombra de sus inseguridades. Así que, al tomar un aliento profundo, se dirigió a Manuel con determinación. Me gustaría añadir algo, interrumpió con firmeza. Las miradas se centraron en ella, y sintió una mezcla de nervios y poder. Era su turno. Desde mi perspectiva en el área de limpieza, he observado desafíos que no solo impactan la imagen de la empresa, sino que afectan a todos los empleados, y existe una oportunidad para abordar estas preocupaciones de manera integral. Sorpresa y murmullos resonaron en la sala. Manuel asintió, su expresión se tornó en algo entre admiración y evaluación. María no solo había dado un paso, había cruzado un umbral. Mientras formulaba sus ideas, notó que Javier la observaba con una mezcla de orgullo y recelo. Esa batalla interna se intensificó, cada palabra que pronunciaba era una afirmación de su lugar en este nuevo mundo. No obstante, el aire tenso se apoderó de la sala nuevamente cuando, justo después de que María terminó su intervención, Javier le dedicó una mirada intensa, como si intentara descubrir todas las cartas de su mano. ¿De verdad crees que lo que planteas cambiará algo?, preguntó, más como un desafío que una duda genuina. María sintió el escalofrío por la confrontación directa. El tiempo se detuvo mientras su corazón latía con más fuerza. Era el momento de confrontar no solo a Javier, sino a su propio miedo. Creo que sí, pero eso depende de todos nosotros, incluyéndote a ti. Le respondió. La atención se volvió hacia Javier, y María supo que había plantado una semilla de confrontación. Tenía que superar la adversidad, la presión no solo era externa, sino emanada de un pasado que no podía ignorar. Aquel ambiente cargado se compartía con la expectativa de cómo reaccionaría. Mientras la reunión avanzaba, el intercambio de miradas entre ambos se intensificaba. La tensión era palpable, y el eco de su historia compartida resonaba en el aire. María se preguntó si realmente podría sostener este terreno recién ganado o si una tormenta de celos y desconfianza iba a desestabilizarla. Esa tarde, al salir de la sala, María sintió que todo había cambiado. El paso que había dado no solo afectaría su presente, sino que comenzaba a reescribir su historia. Pero el eco de la pregunta que siempre la atormentaba regresó: ¿sería capaz de mantener su lugar en este nuevo escenario? Y justo cuando creía que podía avanzar, un mensaje en su teléfono apareció: se ha descubierto algo sobre tu madre. Aquella revelación podría demostrar ser el verdadero punto de inflexión en su vida. María se detuvo en medio de la calle, el aire le robó momentáneamente el aliento. Un profundo nudo se formó en su estómago al leer aquel mensaje que parecía empujarla a un abismo del que no estaba segura de poder salir. ¿Qué se había descubierto sobre su madre?, se preguntó con aprensión. La naturaleza de esa revelación era incierta, pero la intriga la llenó de una energía que podría ser tanto liberadora como devastadora. A medida que avanzaba hacia su apartamento, sus pensamientos se agolpaban, chocando entre sí como olas en una tormenta. La reunión con Javier había sacado a la superficie un torrente de emociones. Había despertado su ambición, pero al mismo tiempo, había avalado sus inseguridades. ¿Realmente había sido lo suficientemente firme en sus argumentos? Había dejado claro que prefería ser la que marca el cambio y no la que simplemente observa. Mientras se enfrentaba a su reflejo en el espejo de la entrada, se dio cuenta de la verdad. Su presentación había marcado el inicio de un cambio. Había asumido la responsabilidad de su voz y de su lugar en la empresa, pero eso significaba tener que lidiar también con su pasado. Su madre siempre había sido un pilar en su vida, una figura a la que admiraba profundamente, pero también un recuerdo que cargaba con sombras.
La idea de que algo había sido descubierto la llenó de inquietud. Decidió que necesitaba respuestas. No podía dejar ese mensaje en el aire, debía construir su futuro con la transparencia que había empezado a cultivar en su vida profesional. Tomó el teléfono y recordó la última conversación con su madre, una que había sido breve y distante. La facilidad con la que su madre había tratado su propia vida la había dejado un tanto confundida. Hacía mucho tiempo que no la veía sonreír. Esa era la imagen que María trataba de evocar al buscar la fuerza interna que necesitaba para avanzar en su carrera, pero las inseguridades sobre el pasado y su relación comenzaron a mezclarse con los desafíos profesionales que ahora enfrentaba. Cuando finalmente la llamada se conectó, la voz de su madre resonó a través de la línea. «¿María? ¿Todo bien?», preguntó su madre, un tono de preocupación oculto tras una cortina de normalidad. En ese momento, María entendió que tenía que romper ese ciclo de evasión. Con la determinación acumulada tras su intervención en la reunión, formuló la pregunta que había estado evitando. «Mamá, ¿hay algo que necesitas contarme sobre nuestro pasado? He recibido un mensaje que me inquieta». Las palabras comenzaron a fluir entre ambas, pero la respuesta de su madre fue un eco de lo que ya sabía. Sus experiencias no eran solo historias del pasado, eran fragmentos de un rompecabezas que aún necesitaban ser unidos. María sintió que el peso de la conversación se volvía cada vez más pesado. Su madre siempre había sido reservada, y el silencio que siguió a su pregunta la empujó a confrontar más que solo las palabras. Mientras hablaban, María se dio cuenta de que se trataba de un ejercicio de autoconocimiento. Con cada palabra que soltaban, en realidad se estaban desnudando mutuamente, revelando miedos y esperanzas que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Pero en la profundidad de la conversación, la revelación se tornaba inevitable, se aproximaba al centro de lo que podría ser otro cambio radical en su vida. Finalmente, su madre rompió el silencio con una verdad que temía compartir. «María, las decisiones que tomé en el pasado han influido en nuestro presente más de lo que imaginas. Necesito que sepas que de repente, un giro inesperado en la conversación llevó la plática hacia un rincón inquietante que ambas habían preferido evitar». María se sintió atrapada entre el deseo de proteger a su madre y su necesidad desesperada de la verdad. Estaba en la antesala de un descubrimiento personal que podría darle forma no solo a su historia familiar, sino también a su futuro profesional. La determinación que había forjado en la reunión con Javier se evaporó temporalmente, pero la urgencia por comprender se intensificaba. ¿Qué otras verdades se ocultaban en la oscuridad de su pasado que pudieran cambiar su percepción de la hora? Mientras esa sombra se derribaba lentamente, una cosa se convertía en la única certeza: pronto tendría que hacer una elección que definiría no solo su relación con su madre, sino su posición en el mundo laboral. La vida le había lanzado un desafío: reconectar su historia personal y profesional. Y justo antes de colgar, un último mensaje entró en su teléfono: «Javier está más involucrado en esto de lo que piensas». ¿Estaba María realmente preparada para enfrentar la conexión entre su pasado y su futuro? María colgó al final de la llamada sintiendo que el aire se había vuelto más denso a su alrededor. La conversación con su madre había abierto una vertiente de preguntas sin respuesta, pero también había encendido una chispa en su interior. Se encontraba en un punto crítico en su vida, uno donde el pasado y el futuro comenzaban a entrelazarse de una manera que nunca había previsto. Mientras contemplaba su reflejo nuevamente, esta vez no era solo una imagen distorsionada por la incertidumbre. Había un rayo de resolución. Sabía que debía adentrarse en las sombras familiares, desentrañar los misterios que, por tanto tiempo, había evitado. La idea la empujaba a un camino desconocido, pero su reciente revelación sobre su voz profesional, una voz que había comenzado a reivindicarse en el trabajo, era su arma para lidiar con todo eso. Durante el día siguiente, María se sumergió en su trabajo, determinada a no permitir que las dudas la consumieran. Se enfocó totalmente en ese proyecto innovador que había defendido ante Javier, convencida de que contribuir a hacerlo realidad sería su manera de marcar el cambio. Sin embargo, cada vez que se topaba con una decisión crucial, su mente divagaba al diálogo con su madre. Hoy sería diferente. Al llegar a la oficina, se encontró con una lluvia de correos y reuniones programadas, pero lo que había asumido como un día normal se tornó en un torbellino.
Hay un nuevo dossier en la mesa de Javier con el nombre de su madre en la primera página. La inquietud creció como una hierba en primavera, incontrolable. Esa conexión era inevitable, y se dio cuenta de que estaba lidiando con un hilo que podía conectarla con todo lo que había descubierto. Cada reunión y cada intercambio se convirtieron en un ejercicio de autocontrol. En una pequeña pausa, se encontró mirando por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Era un momento efímero, pero significativo. En ese instante decidió que no podía ser solo una observadora más, debía tomar acción, y eso incluiría confrontar a Javier. Dudó, la idea de acercarse a él le provocaba inquietud. Era el hombre que había inspirado su confianza, pero también el que, al parecer, podía estar implicado en el pasado de su madre. Militar en la incertidumbre siempre había sido frustrante, pero esta vez, la urgencia por conocer sus intenciones fue más poderosa que el miedo. Al finalizar la jornada, se armó de valor y se dirigió a la oficina de Javier. Golpeó la puerta suavemente y, ante su invitación a pasar, se encontró con su mirada inquisitiva. María, buenas tardes. ¿Cómo va el proyecto?, inquirió él, desviando la mirada de la pantalla del ordenador. Su corazón palpitaba con fuerza. Era ahora o nunca. Javier, necesito hacerte una pregunta, dijo María, controlando su voz. Tengo razones para pensar que hay una conexión entre nosotros que no hemos explorado. Javier la miró con una inquietud palpable. María sintió que el ambiente se cargaba de expectativa, cada segundo se estiraba, y su determinación eclipsaba cualquier otra duda. He recibido información sobre mi madre. Necesito saber qué papel has jugado en esto. No puede ser casual que su nombre esté en este contexto, afirmó, con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Luz de sorpresa cruzó el rostro de Javier. Su reacción reveló más de lo que él intentaba ocultar. En un instante, el entorno que lo rodeaba parecía perder su color y, para María, la conversación podía cerrar un círculo o abrir la puerta a un abismo desconocido. María, hay cosas que no comprendes, respondió él, y el titubeo en su tono generó un escalofrío en ella. Lo que iba a decir podía ser la clave para desvelar no solo las relaciones familiares ocultas, sino también redefinir su futuro profesional. Ella se preparaba para una verdad que podría cambiar todo. Antes de que pudiera responder, un nuevo mensaje sonó en su teléfono. La pantalla mostró el nombre de un contacto inesperado. Necesitamos hablar. Es urgente. El futuro de María pendía ahora de un hilo más delicado que nunca, y cada segundo contaba. ¿Sobre qué asunto importante la esperaba esa conversación, y cómo afectaría su camino en la búsqueda de la verdad? María sintió que el pulso en su sien aceleraba. Ignorando por un instante la mirada interrogante de Javier, volvió su atención a la pantalla del teléfono. La notificación brillante la deslumbraba y la llenaba de una mezcla de temor y expectativa. Con cada latido de su corazón, la urgencia se apoderaba de su mente. ¿Quién deseaba hablar con ella de manera tan urgente y por qué? Esa pregunta recorría su cabeza como un eco. Sin aviso, se levantó de la silla y, con un gesto decidido, le indicó a Javier que necesitaba un momento. La incertidumbre había alcanzado un nivel inconmensurable y no podía continuar su conversación sin antes despejar lo que estaba a punto de suceder. Abandonó la oficina con pasos firmes, casi desafiantes. En el pasillo, su mente giraba en una tormenta de teorías. ¿Era posible que la llamada hubiese estado relacionada con la revelación acerca de su madre? En su experiencia, los secretos familiares siempre llevaban a más secretos, y el hilo que comenzaba a desenredar se volvía más enredado con cada respuesta que no obtenía. Se sentó en un pequeño espacio lounge, apartada de las miradas curiosas de sus compañeros. Con el teléfono en la mano, su pulgar titubeó sobre la pantalla antes de presionar el contacto. La voz del otro lado era firme pero contenía un matiz de angustia. María, debo decirte que hay cosas que no se han dicho, y es crucial que sepas la verdad de tu madre. El corazón de María se encogió. Había llegado a este punto, a esta instantánea de revelación, buscando respuestas. La voz al otro lado continuó, describiendo un pasado que nunca había imaginado. La conexión entre su historia y la figura impresionante de su madre comenzó a materializarse en fragmentos de recuerdos ajenos, cada uno revelando capas de un misterio que había permanecido enterrado.
Las palabras resonaban en su mente mientras intentaba hilvanar una narrativa que nunca supo que existía. La urgencia aumentaba con cada frase, y cuando la voz terminó, María se encontraba entre el deseo de cuestionar más y la necesidad de asimilar lo que acababa de escuchar. Sin embargo, también se dio cuenta de que esto no solo era una búsqueda personal. La nueva información podía afectar su trabajo, su reputación y todo lo que había construido. En su mente, la necesidad de tomar acción se equilibraba con el peso de la responsabilidad que sentía hacia su madre y su legado. Así que, con la frescura de la llamada aún latente en su mente, buscó respuestas en Javier. Regresó a su oficina, pero con una determinación renovada. Necesitaba entender la magnitud de su pasado y qué implicaciones tendría no solo para su familia, sino también para su futuro en la empresa. Javier dijo, su voz firme, se ha revelado algo sobre mi madre que cambia todo. No puedo permitir que esto se quede en silencio. Necesito que seas honesto conmigo sobre tu papel en esto. La tensión en el aire se hizo palpable. Javier la imitó en su postura, su expresión ya no era de inquietud, sino de una cautela calculada. Bajo ninguna circunstancia querría herirte, María. Pero hay cosas que te están siendo ocultadas y no es cosa solo de tu madre. Tú también estás en medio de esto, las palabras caerían sobre ella como una realidad pesada. Ahora no solo estaba en una búsqueda de su identidad, sino que también enfrentaba un dilema en su posición profesional. Era la antesala de una confrontación mayor, una en la que se jugaría no solo su carrera, sino su sentido de pertenencia y su verdad misma. La conexión con su madre había desatado un torrente. Mientras observaba a Javier, María sintió que sus siguientes pasos eran cruciales. ¿Podría soportar la carga de las verdades y secretos en su camino hacia la autorrealización? Su mente ya se aventuraba hacia las múltiples direcciones que este nuevo entendimiento podía llevarla, y en lo más profundo de su ser, surgía una pregunta que la acuciaba: ¿cuál sería el verdadero costo, y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrirlo? El futuro, en su forma más inclemente, la aguardaba en cada esquina. María sintió cómo la presión en su pecho se intensificaba mientras las palabras de Javier resonaban en su mente. Tenía que actuar con rapidez, pero la incertidumbre la mantenía anclada en su lugar. ¿Acaso toda su vida había sido un engaño, una construcción sobre cimientos inestables? Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo la paralizara más tiempo. La revelación sobre su madre no solo era una cuestión de familia, era una especie de balanza que incluía su futuro. Respiró hondo y decidió que debía explorar la verdad, aunque implicara arriesgarse en el proceso. Comenzó a trazar un plan mentalmente, cada paso como un esbozo de lo que podría ser un camino hacia la autorrealización. La primera línea de acción sería aumentar la comunicación con Javier, quien, aunque cauteloso, era una fuente de información vital. No podía permitir que sus emociones nublaran su juicio, necesitaba ser estratégica. Javier, hablemos más a fondo sobre esto. La firmeza en su voz sorprendió a ambos. Estoy dispuesta a aceptar la verdad, por dura que ésta sea, pero necesito que me digas hasta dónde llega tu conocimiento. La mirada de Javier reflejaba una mezcla de respeto y preocupación. Ella estaba en un punto crucial de su desarrollo profesional y personal. La claridad de su petición le dio a él una percepción renovada de su carácter. Ya no era solo la asistente brillante, era una mujer decidida a descubrir lo que realmente significaba su propio legado. Está bien, dijo Javier mientras inclinaba la cabeza en señal de acuerdo. Pero debo advertirte que lo que vas a encontrar puede cambiar tu perspectiva sobre todo, incluso sobre ti misma. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la advertencia que había anticipado, pero también un llamado a la acción. Con cada palabra que intercambiaban, sus corazones parecían latir en un mismo ritmo y la urgencia se convertía en su aliada. Decidida a no dejar nada al azar, María se sumergió en la investigación de su madre. Comenzó a preguntar a quienes conocieron a su madre antes de su muerte, buscando pistas detrás de la imagen idealizada que había construido. Se encontró con relatos enredados que revelaban un mundo ajeno al que había conocido. Las historias de valentía y sacrificio comenzaban a florecer, y María se dio cuenta de que la esencia de su madre estaba más allá de lo que había imaginado. Cada encuentro, cada conversación, la empoderaba. Comenzó a ver su vida como una historia de evolución personal.
Se sentía inspirada, incluso más fuerte, mientras incorporaba los fragmentos de su legado a su propia identidad. Nunca antes había sido tan consciente de su capacidad para actuar, para labrarse su propio destino en medio de la adversidad. Sin embargo, las sombras progresaban y la incertidumbre comenzaba a asomarse de nuevo. Por cada respuesta que encontraba, surgían más interrogantes. ¿Podría ser que lo que descubriera la llevara a una confrontación con la propia esencia de su madre? ¿Y sus decisiones habían sido realmente suyas o reflejos de las expectativas que otros habían depositado sobre ella? Mientras reflexionaba sobre estos dilemas, sintió que debía hablar de sus descubrimientos con Javier antes de que la carga se volviera abrumadora. La noche se acercaba y con ella un nuevo encuentro que podía definir no solo su futuro profesional, sino la historia que había estado construyendo a partir de piezas sueltas de un pasado desconocido. María miró por la ventana, sintiendo el peso de cada descubrimiento aplastándole el pecho, pero también una determinación renovada. No podía regresar a la complacencia, el camino hacia la verdad era el camino de su evolución, aún a riesgo de enfrentar una revelación devastadora. En ese momento, la decisión estaba clara. Ahora o nunca. Debería enfrentar todo lo que encontrara, incluyendo a Javier. Era el momento de actuar, y su próximo paso estaba lleno de promesas y peligros. ¿Qué revelaciones la aguardaban en esta travesía? Se preguntaba si su búsqueda de la verdad no la llevaría a confrontaciones inesperadas. ¿Sería capaz de manejar la carga de lo que descubriera sobre su madre y, al mismo tiempo, proteger lo que había logrado en su carrera? El eco de sus decisiones resonaría más allá de lo que podía imaginar, y el futuro estaba a la vuelta de la esquina, desafiándola a dar el siguiente paso en la búsqueda de su propia identidad. María llegó a la oficina sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El diálogo con Javier la había dejado inquieta, pero también ansiosa por descubrir más. La burocracia y el tráfico diario empezaron a desvanecerse en su mente. Volvía a ser la mujer decidida que había tomado la decisión de enfrentar su pasado, aunque eso implicara navegar por aguas turbulentas. Al llegar a su escritorio, encendió su computadora y comenzó a ordenar notas y documentos relacionados con la investigación sobre su madre. Cada dato recopilado pulsaba como un latido en su pecho. Decidida a buscar información relevante de manera más efectiva, se percató de que si quería avanzar, tendría que ser más audaz y creativa en su enfoque. Esa misma tarde, decidió usar sus contactos en la empresa. Sabía que algunos compañeros habían trabajado en proyectos que involucraban a su madre. Se propuso contactar a cada uno, sin importar cuán distantes fueran sus conexiones. Tenía que aprovechar su red y la información que podía obtener. Sin perder tiempo, comenzó a redactar correos electrónicos, cada uno diseñado con precisión para despertar el interés y la colaboración. Las respuestas comenzaron a fluir. Un antiguo colega de su madre le compartió que ella había sido una figura influyente en un proyecto innovador. Aquello no hacía más que intensificar su deseo de descubrir no solo la trayectoria profesional de su madre, sino la esencia de su vida, los sacrificios, las decisiones y las personas que habían trascendido su existencia. Esto, a su vez, la impulsaba a confrontar sus propios miedos y a considerar el impacto que las revelaciones podrían tener en su carrera. Poco después de haber enviado varios correos, el timbre de su teléfono sonó. Era Javier. Con voz calmada, le preguntó si podía reunirse con ella. María sintió que cada fibra de su ser vibraba ante la posibilidad de que él pudiera ofrecer más información. Sin dudarlo, aceptó el encuentro. Cuando llegó el momento, ambos se encontraron en la terraza del edificio, un lugar donde el bullicio urbano parecía suavizarse. El aire fresco trajo consigo una renovada claridad mental. Mientras conversaban, María sintió que necesitaba ser transparente sobre sus descubrimientos. Cada palabra era un paso hacia la honestidad que reclamaba su corazón. Durante la investigación, he encontrado detalles sobre el trabajo de mi madre que no conocía. Esto es solo la punta del iceberg, dijo, observando la reacción de Javier con atención. Pero me preocupa lo que pueda significar para mí como profesional. Javier la miró con seriedad, y su expresión era un reflejo del entendimiento de lo que significaba descubrir la verdad. El camino hacia la verdad siempre trae consigo riesgos. Pero recuerda, con el conocimiento también llega el poder. ¿Cómo quieres usarlo?
La pregunta resonó en la mente de María, como un eco de sus propias reflexiones. Le dio un nuevo sentido a su búsqueda. No se trataba solo de desvelar secretos familiares, sino de redefinir su identidad profesional y enfrentarse al legado de su madre. Sin embargo, esa claridad fue interrumpida cuando Javier, en un tono grave, mencionó un aspecto que la dejó helada. María, hay algo más que creo que deberías saber sobre tu madre y su conexión con nuestro proyecto. Este secreto puede afectar tu carrera y tu visión de ella. La presión aumentó en el ambiente, y un escalofrío recorrió su espalda. Había llegado a un punto de inflexión, lo que descubriera podría cambiarlo todo, retar no solo su percepción de su madre, sino también la dirección de su vida profesional. Con el corazón latiendo en su garganta, María se preparó para enfrentar la verdad que tenía frente a ella. ¿Cuál sería el secreto que alteraría su existencia? Sentía que cada segundo se alargaba, como si el destino aguardara su respuesta. Una mezcla de temor y determinación la envolvía, mientras se preguntaba si estaba lista para aceptar lo que iba a descubrir, y qué repercusiones tendría en su futuro. Con la mente llena de preguntas y el corazón palpitante, comprendió que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que había anticipado. ¿Sería capaz de confrontar el legado de su madre y, al mismo tiempo, forjar su propio camino? La incertidumbre la empujaba hacia adelante, desafiándola a dar un paso hacia lo desconocido. María se sentó en la terraza, con el viento jugueteando en su pelo y el corazón en un mar de dudas. Las palabras de Javier habían removido algo profundo en ella. Quería saber más. Necesitaba saber más. Se respiraba un aire de inquietud y expectativa, cada respiración se sentía como el preludio de una revelación. Tras unos momentos de silenciosa preparación, decidió que era el momento de preguntar. Con una voz que intentó que no temblara, dijo: Javier, ¿de qué se trata ese secreto? ¿Por qué podría afectar mi carrera? El rostro de Javier se tornó pensativo, casi reflexivo, mientras buscaba las palabras adecuadas. María lo observaba, sus ojos escudriñando cada expresión, cada parpadeo, hipnotizada y asustada al mismo tiempo. El aire se espesaba y María sintió que la distancia se acortaba. Su futuro profesional colgaba en la balanza. Finalmente, Javier suspiró y tomó la decisión de compartir lo que había estado ocultando. Tu madre tuvo un enfrentamiento serio con la alta dirección en el proyecto más ambicioso de la empresa. No solo era una pionera, era vista como una amenaza para quienes se sentían inseguros en sus puestos. María frunció el ceño, su mente saltando entre la admiración y el desconcierto. Su madre había sido una figura potencial en su campo, pero ¿a qué costo? Eso significaría que podría haber la posibilidad de que su legado esté manchado. O que tu ascenso en la empresa podría verse obstaculizado por viejas rencillas, continuó Javier. La historia tiene un peso, y los rumores pueden ser poderosos. La intensidad de las revelaciones comenzó a presionar sobre su pecho. María ya no solo estaba en busca de su madre, ahora se enfrentaba al impacto de su propio legado profesional. ¿Cómo podría hallar su propia voz en un entorno donde se percibía como una mera continuación de lo que había sido su madre? Su necesidad de destacar se sentía cada vez más distante. Tomó aire y le dijo a Javier: entiendo que esto puede cambiar la percepción que tengo de mi madre, pero también necesito hacer esto por mí. Quiero ser valorada por mis logros, por mis propios méritos. La determinación silenciosa en su voz resonó en el aire, dejándolo claro: María no cedería ante la sombra de su madre sin un enfrentamiento. Pronto debió enfrentar no solo a la empresa, sino a sus propios temores de ser vista como una copia. Javier asintió, su mirada reflejando respeto. Si decides seguir adelante, tendrás que pensar estratégicamente. No puedes dejar que la historia de tu madre determine tu propio camino. Está claro que hay mucha más en juego. La conversación dio paso a un umbral de posibilidades abiertas. El futuro se intuía complejo, pero, por primera vez, María se sintió empoderada para esculpir su propia identidad. Ya no sería solo la hija de su madre, sería la mujer que revelaría su verdad. A medida que regresaban a sus escritorios, la perspectiva de las antiguas rivalidades de la empresa parecía intensificarse. María comprendía que sus próximos pasos necesitarían ser calculados y valientes. No entendía completamente qué implicaría esto en su carrera,
pero sabía que era ahora o nunca. Decidida a tomar el control, comenzó a planear su enfoque. Digirió cada palabra, cada revelación, y la imagen de lo que podría convertir su ambición en realidad se volvió más clara. Mientras los días avanzaban y su investigación se expandía, María empezó a quitar las capas de temor que la envolvían. Sin embargo, el eco de sus decisiones pasadas seguía presente, recordándole que los fantasmas del pasado nunca son fáciles de desterrar. La noche anterior a una reunión crucial que cambiaría el rumbo de su trayectoria, una sombra sobre sus pensamientos dejó una duda persistente: ¿podría enfrentarse realmente a quienes habían tratado de silenciar su madre, y al mismo tiempo, encontrar su propia voz en el proceso? Con esa tormenta de emociones, María se sentó frente a su laptop, lista para plasmar sus estrategias en un documento. El destino estaba en sus manos, pero el verdadero desafío apenas empezaba. La pregunta que permanecería en su mente era: ¿haría lo necesario para no solo preservar el legado de su madre, sino también crear el suyo propio, sin el lastre del pasado? Mientras vacilaba en escribir la primera línea, un nuevo correo entró en su bandeja de entrada. Era de un colega aún más antiguo de su madre, cuyo mensaje la invitaba a un evento. Sin embargo, había algo en el tono que la hacía sentir inquieta. Su instinto le decía que este encuentro podría abrir muchas más puertas de las que ella estaba dispuesta a cruzar. ¿Qué secretos de familia se revelarían ahora? María se encontraba en un momento crucial de su vida, profundamente inmersa en la búsqueda de su identidad, el legado de su madre y su propia voz en el mundo empresarial. Había recorrido un camino lleno de incertidumbre y revelaciones, donde cada paso la acercaba más a la verdad no solo sobre su madre, sino sobre sí misma. La noche anterior al evento, sentada frente a su laptop, respiró hondo para calmar sus nervios. Sabía que, al aceptar la invitación, enfrentaría no solo la historia de su madre, sino también la creación de su propio camino hacia el reconocimiento y el éxito. Decidida a abrazar este reto, redactó un plan meticuloso, incorporando todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Se propuso interpretar su papel no solo como hija, sino como profesional capacitada y competente. Cuando llegó el día del evento, la energía en el aire era eléctrica. En la sala de conferencias, rostros conocidos y desconocidos se movían entre conversaciones animadas. María sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Cada encuentro podría llevarla más cerca de descubrir quién era realmente su madre y cómo eso impactaría su propia trayectoria. Al cruzar la puerta, la mirada de Javier la encontró entre la multitud. Su presencia en el evento era una forma de respaldo, y ella se sintió fortalecida al saber que tenía a alguien a su lado que entendía el peso de la historia que estaban comenzando a desenterrar. A pesar de la tensión que nacía del pasado, María se concentró en transformar esas dudas en oportunidades. Durante la primera parte del evento, los oradores compartieron historias inspiradoras y exitosas. Cuando llegó su turno de hablar, sintió la presión agobiante de los ojos fijos en ella. Cada palabra que pronunciaba era una afirmación de su capacidad y un homenaje a la memoria de su madre. Con un estilo claro y decidido, compartió cómo el legado de su madre se entrelazaba con su propia búsqueda de identidad profesional, cómo cada desafío vivido había sido una lección de esfuerzo y valía. La sala cayó en un silencio reverente. Por primera vez, María se vio como una fuerza en lugar de una sombra. Las preguntas de los asistentes reflejaron su curiosidad, pero también su respeto. Entendieron que donde antes había inseguridad ahora había determinación. Al finalizar su discurso, los aplausos resonaron como una aprobación del camino que había comenzado a forjar. Esa noche, mientras el evento se trasladaba a un ambiente más relajado, se encontró con un grupo de antiguos colegas de su madre. Entre ellos estaba Elena, una mujer de voz firme y mirada perspicaz. Al compartir historias sobre su madre, las anécdotas se entrelazaban con los gestos de admiración y respeto. Elena se acercó a María, su expresión marcada por la sinceridad. Tu madre fue una pionera, una mujer que rompió barreras en tiempos difíciles. Estoy orgullosa de ver cómo sigue sus pasos. La forma en que hablaste hoy nos ha dejado impresionados. Sus palabras, cargadas de validación, empoderaron a María de tal modo que sintió la necesidad de continuar forjando su camino, no solo como hija, sino como una profesional en su propio derecho. Con el paso de la noche,
Nuevas conexiones surgieron, cada una de ellas cimentando la existencia de María en el tejido empresarial. No solo había recuperado el legado de su madre, sino que había comenzado a tejer la narrativa de su propia historia. Al despedirse de los asistentes, una sensación de satisfacción la envolvió. Su vida había dado un giro hacia ser la arquitecta de su destino, la revelación de su madre ya no era un peso, sino un impulso a vivir con autenticidad. María se dio cuenta de que había aprendido a ser valiente, a hablar y a expresar sus deseos y sueños. La experiencia había cristalizado su identidad y, por primera vez, miró hacia el futuro con confianza. A medida que María salía del edificio, la brisa fría la acarició como una promesa de nuevos comienzos. Tenía la fuerza necesaria para enfrentar lo que sea que viniera. La transformación había sido monumental. Ahora era una mujer con una voz que resonaba en el espacio que consumía su día a día. Había logrado un reconocimiento no solo en el ámbito profesional, sino también un sentido renovado de sí misma, y así, se comprometió a seguir adelante, sabiendo que el legado de su madre sería su guía, pero no su destino. Con cada paso, María se acercaba a su propio horizonte. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta en esta comunidad, y los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.